hablar sobre las vías respiratorias superiores o altas, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por vías superiores altas? O vías aéreas altas o superiores. Nariz, boca. Bueno, esas serían las partes, ¿no? Pero ¿qué entienden? O sea, para ustedes, ¿qué función cumple? ¿Entienden? Las vías aéreas superiores. O sea, lo que me están diciendo ustedes son las partes, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué entienden? ¿Sirve para respirar? ¿Para qué más? ¿Tenemos ahí? El oxígeno. ¿Qué entra oxígeno? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Cómo? Puede ser también. Bueno, las vías aéreas superiores o tracto respiratorio superior también, básicamente son estructuras que nos sirven para respirar y hablar. ¿Sí? Eso son una de las dos funciones principales, ¿no? Y también, más allá de eso, también al ingresar el aire que nosotros inhalamos, sirven para humedecer el aire, ¿sí? Para que no entre en el aire seco, ¿sí? Bueno, esa sería la función básica, ¿sí? De esa parte de la estructura alta de nuestra vía aérea, que sirve para respirar y para hablar, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿qué partes componen esa vía aérea alta? Esto creo que lo descargó. Nariz. ¿Qué más? Faringe. ¿Qué más? Laringe. ¿Otra más? ¿Pulmones dijiste? Diafragma puede ser. Anoto. Diafragma. Bronquiolos. ¿Algún otro órgano más que me puedan decir para ustedes, ¿no? Lo que entraría en la parte alta, en la vía aérea alta. Boca. Quizás cuando tienen una obstrucción a veces no le permite por la nariz. Entonces voy a decir Hay personas que ingresan aire a través de su boca. ¿Cómo? Se dice, sería... Fosa nasal. Anestesiado se dice. ¿Cómo? Anestesiado se dice lo que tiene la... También, o... Sí, puede ser. ¿Algún otro más? Tráquea. ¿Nada más? ¿Eh? ¿Cómo? Esófago. Alveolo. Y eso órganos ustedes me explicaron, ¿sí? Bueno, ahora yo les voy a pasar a escribir, ¿sí? Las partes fundamentales de la vía aérea superior, ¿sí? Que sería la boca, la fosa nasal o la nariz. Después la parte posterior sería la cavidad nasal. Después la faringe, que sería comúnmente como lo llamamos la garganta. Y también la laringe. Entonces, primero que dijimos, la boca, ¿no?
Después, Cosas sí. nombradas. O nariz también, sí. Después de la nariz, ¿qué dijimos? Faringe. No. Nariz. Ah, buenísimo. Gracias. Cavidad nasal, sí. Después de la cavidad nasal dijimos, dos, Faringe. faringe. Y por último, nariz. Bien. Bueno, estas son las partes principales, ¿no? La boca, nariz, cavidad nasal, faringe y laringe, ¿sí? Lo que abarca la parte superior es de la parte superior, valga la redundancia, de la tráquea para arriba. Lo que sería la parte inferior de las vías aéreas sería de la parte superior de la tráquea para abajo. Y ahí sí entrarían lo que es pulmones, las partes que dijo su compañero allá, alveolo, ¿sí? Esófago, esa sería la parte inferior, ¿sí? Bueno, estas entonces son las partes principales: la boca, nariz, cavidad nasal, faringe y laringe, ¿sí? Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué enfermedades se pueden relacionar con estos tipos de órganos? ¿Sí? Bronquitis. Buenas tardes. Neumonía. Bronquitis. Pulmonía. Neumonía, dijiste. ¿Cómo? Broncoespasmo, bronquiolitis sería o son dos cosas muy diferentes. Bronquitis. ¿Vos también dijeron por ahí? ¿Qué otras enfermedades? Hay muchas. Díganme una de las principales. Sinusitis. ¿Resfrío también? ¿No? Piensa el chico, era superior, todo lo que tiene en la cabeza. Bien. ¿Qué sería eso? Dolor de oído. No tiene neumonía en la cabeza. Otitis. Otitis. ¿Bronquitis en la cabeza? ¿No? ¿Eh? Asma también puede ser. Anoto, asma. Asma en la cabeza. Bueno, Rinitis no, porque ese depende de la estación, de la radio. Superior. Eso no vale. Eso no vale. Está nuclear. ¿qué más? Dijeron bronquitis, neumonía, Otra vez. bronquiolitis. Bronquiolitis, pero para esa que no sé si es lo mismo No, o son dos cosas diferentes. Lo mismo. Chepot, sinusitis, resfrío común, otitis, asma, rinitis, dijeron, y faringitis. ¿Alguna otra más se le ocurre? Cáncer de boca. UCA. Lemón puede ser. Flemón. La migraña también. Vía aérea. Vía aérea. Bueno, ¿Qué tiene que ver con el cerebro la vía aérea? bueno, estos son los órganos principales que dijimos, ¿no? De la vía aérea superior. Boca, nariz, la cavidad nasal, faringe y laringe. Ahora, un voluntario que quiera pasar para unir alguno de estos órganos con una de estas enfermedades. Ahora quiero ver. Elija usted nomás. Ahí está.
Siempre, hermano. Vos, uno, con una enfermedad. Bien. Ahora, Es la más fácil. otro voluntario. ¿Pasa? Yo podría hacer una lista de eso. Creo que es sí, ¿Quién más? Ahora, faltan dos. Solamente dos. ¿Quién pasa? Vamos. ¿Pasa? Igual, esto tampoco es una prueba ni una evaluación, así que puede pasar. Estamos aprendiendo, ¿no? Todos. Bueno. ¿Cómo? yo estoy copiando. Bueno. ¿Qué dijiste? Mariana Salmon. Y la última. La dije, ¿con cuál podríamos unir? La dije sería lo que decir arriba de la tráquea. Sol, él me pregunta. Sí, es normal porque cuando se coloca la sonda se puede traumatizar todo lo que es el pene y aparato urinario. Pero es normal que no se asusten, porque eso a medida que tome mucha agua y vaya eliminando orina, va a pasar. Todo lo que sea con respecto a las vías aéreas superiores tiene que ser con enfermedades de las vías aéreas superiores, ¿no? ¿Me graba? Sí, por favor. Ahí está yo. Bueno, ahora sí. Respiro común, ¿quién unió? Levante la mano. Respiro común con nariz. Con nariz. Bueno, esa está bien, ¿sí? Por el resfrío común es una enfermedad viral que corresponde a la vía aérea alta, ¿sí? Les voy a decir por qué el viral, ¿no? Bueno, esa está bien, perfecto. Boca. ¿Quién hizo esta la primera? De la voz, ¿no? ¿Cómo? Faringe. Esta es la de la boca, voz con asma, ¿no? Bueno, esta no. Esta corresponde a la parte inferior, ¿sí? Cavidad nasal con rinitis.
Sí. Después, faringe con faringitis. Sí. Y la laringe con flemón. No. Bueno, generalmente cuando uno posee una enfermedad de la respiratoria de las vías superiores, siempre, en la mayoría de los casos, son virales. ¿Qué queremos decir con esto? Que únicamente la podemos combatir con qué, con paracetamol, con ibuprofeno, ¿sí? Excepto que al tercer o cuarto día uno continúe con fiebre, recién ahí comenzamos con la administración de antibióticos, ¿sí? ¿Por qué no antes? Creo que por ahí hay personas que se automedican, ¿no?, con antibióticos. ¿Por qué está mal hacer eso? Los virus duran 7 días y se va solo. Se va solo. Igual lo viral. Claro, a veces se van solos, ¿no? En el caso que no se vayan solos, se debe combatir con antibióticos, ¿sí? Pero hay personas que toman sin indicación médica antibióticos. Van y compran en la farmacia en un kiosco y le mandan antibióticos. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué está mal automedicarse? Porque el haces autoinmune a ese medicamento para el momento que realmente necesitas. Claro, le haces autoinmune a las posibles bacterias que uno tenga, ¿no? Porque como les dije, en la mayoría de los casos son virales, ¿sí? Que tomando paracetamol o ibuprofeno se van. Pero después del cuarto día, cuando uno sigue teniendo fiebre, ahí uno tendría que comenzar a consumir antibióticos, ¿no?, indicado por el médico. Porque uno por ahí, el segundo día tiene fiebre y ya toma por su cuenta antibióticos. Entonces lo que uno hace ahí al tomar antibióticos es hacerla más fuerte de esa bacteria, ¿sí? Porque uno toma antibióticos cuando la enfermedad pasa a ser bacteriana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí el bichito que tenemos adentro se hace más fuerte, porque ese antibiótico no es para ese exactamente para ese tipo de enfermedad. Por eso no es recomendable automedicarse con antibióticos, ¿sí? Con el resto de los analgésicos de venta libre, sí, está bueno. Ahora vamos. Bueno, como les había dicho, las enfermedades de las vías aéreas altas en muchas ocasiones se ven agentes virales, por lo que suelen ser benignas, ¿sí? Sin embargo, también pueden ser de origen bacteriano. Como por ejemplo, el resfrío común, que dijeron no ya ahí, ¿no? Eso corresponde a las vías aéreas altas, que es de origen viral y se caracteriza por tener algo de fiebre y leves síntomas generales. Se transmiten cuando alguien tose, estornuda o por contacto. ¿A qué nos queremos referir cuando decimos por contacto? Cuando uno tose o estornuda. ¿Cómo les parece a ustedes que nos podemos contagiar? Con la saliva. Con la saliva, pero ¿cómo más? Claro, por la transmisión de gotículas. ¿Y qué más? ¿Cómo más? También por el asentamiento. Sí. Bueno, otra forma de contagiarnos es, yo estoy acá, estornudo, y todas las gotículas que yo largo con ese estornudo se pegan por la superficie, ¿no?, de la mesa o por cualquier superficie. Yo voy y toco, y después me llevo mi mano a mi cara. Esa es otra forma de contagiarse, ¿no? ¿Sí? Bueno, se transmiten cuando alguien tose, estornuda o por contacto. En adultos dura hasta 7 días, pero en los bebés hasta 2 semanas, ¿sí? Bueno, estos son los síntomas: la congestión, estornudo, tos, dolor de garganta, fatiga y malestar. Bueno, ¿cómo les parece que podemos combatir eso? O prevenir. Lavado de manos, ¿qué más? ¿Cómo? Tapándose al estornudar. Sí, barbijo, tapándose. ¿Cómo? ¿Sí?
reposo también, exactamente, ¿sí? Y muchas veces también evitar el contacto en lo posible con esas personas. Y algo muy importante también, con la vacunación, ¿sí? Estar vacunados, ¿sí? Y uno de los varios tratamientos, ¿sí? Serían descanso, una buena hidratación, usar analgésicos, antipiréticos, ¿sí? La otitis. ¿Qué me pueden decir de la otitis? ¿Cómo nos podemos llegar a contagiar de la otitis? ¿Cómo? El agua de la bacteria. Sí. Exactamente, bueno. En realidad, la otitis, de lo que vos me dijiste es un ejemplo, ¿no? Es cuando ingresa un poco de agua en el oído y se humedece, ¿no? O también generalmente en los días cuando hace mucho frío, entonces esa humedad se debería ir, ¿no? Pero como no se va, permanece en nuestro oído húmedo y comenzamos a tener un tipo de infección, ¿sí? Y ahí es cuando tenemos muchos dolores. Exactamente, ¿sí? La otitis es la inflamación del oído que puede ser externa o media, ¿sí? La otitis externa es debido generalmente a una infección por demasiada humedad en el oído, como les decía, ¿no? Permitiendo la proliferación de bacterias u hongos. Además, rascarse el conducto auditivo, limpiarse demasiado enérgicamente los oídos con hisopos, que muchos hacemos, ¿no? Generalmente no está recomendado usar hisopos, ¿no? Porque muchas veces, además de producir esto, se lastiman, nos lastimamos, ¿sí? Introducirse en las orejas objetos punzantes incrementan el riesgo de desarrollar otitis. Y la otitis media es una inflamación persistente de la mucosa que recubre el oído medio y esta puede presentar una efusión de líquido que puede ser de tipo seroso, mucoso o purulento. Sería confuso, ¿no? Y estos son los síntomas: escalofrío, fiebre, vómitos, diarrea, irritabilidad, zumbido, sensación de enfermedad general. ¿Cómo piensan que podemos combatir la otitis? O prevenir, mejor dicho. Está bien, tapones en los oídos, ¿qué más? ¿Cómo? El papel de diario, hermano. ¿Cómo? No te escucho. Como las abuelas le hacían antes. Ah, no, eso. Los cucuruchos. Está fuera de uso. Eso era no recomendable. ¿Cómo más se puede prevenir? También gotas bóticas, ¿sí? O con un poquito de alcohol, eso hace que quite la humedad que tenemos en el oído. Claro, sí. Bueno, para la prevención y tratamiento de la otitis se puede consultar con el médico la posibilidad de colocar gotas ópticas, como dijiste vos, en los oídos después de salir del agua, ¿no? O también otra cosa que da buen resultado es lo que generalmente hacemos cuando somos criaturas, que salimos y nos tiramos la cabeza de un lado hacia otro, ¿no? ¿Sí? Y después nos secamos con la toalla, ¿sí? Y ese es otro efecto que suele dar buen resultado, ¿sí? El tratamiento habitual de la otitis se realiza con antibióticos, en el caso de que perduren todos esos síntomas, ¿sí? Se hace con antibióticos, se combate con antibióticos. Y es común también que indiquen analgésicos
o antiinflamatorios, ¿sí? Para el mismo dolor, ¿sí? Que generan esa infección, ¿sí? A mí me mandaron Un antibiótico. Claro, porque ibuprofeno también. antibiótico, claro. Y eso para el dolor también, para evitar el dolor, ¿sí? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Hernán, Hernán. Chicos, ¿hasta qué hora tienen que estar en este aula? ¿Toda la tarde? Estamos por morir. Con el Fontón tienen y ya se van, ¿no? Es la última clase. No, el verano se va a ir. No, me voy a mover. Me quiero ir a dormir. ¿Qué tipo de enfermedades me pueden decir que son que irían en la parte inferior de la vía aérea? ¿Qué tipo de enfermedades? A esa hora, por eso les pregunto, ¿puede ser que a esa hora estén allá? Neumonía, de pop, El asma, ajá, Bronquitis. bronquitis. Bueno, este temor no, no, que eso puede salir en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Y migraña tampoco, porque eso sería de la cabeza, ¿sí? Y sea de boca, no, tampoco, porque no hay ninguna. ¿y la otitis de qué parte debería ser? La otitis de la vía superior, sí. Ahí. Bien. Bueno, y ahora como para entender un poquito mejor, vamos a ver un video, ¿sí? El tracto respiratorio superior se refiere a todas las estructuras involucradas en la respiración sobre el nivel del inicio de la tráquea, que es esta estructura de aquí. Estas estructuras incluyen la cavidad nasal, la cavidad oral y la faringe, la cual se compone de tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. El aire ingresa al cuerpo a través de la cavidad nasal y la cavidad oral. La cavidad nasal es el espacio lleno de aire detrás de la nariz. Hay dos espacios separados entre sí por el tabique nasal y cada uno se relaciona con un orificio nasal. La cavidad nasal tiene varias funciones. Una de sus funciones es calentar o enfriar el aire a la temperatura corporal. Otra es humidificar el aire que entra. También sirve para atrapar el polvo, patógenos y otras partículas, además de darnos el sentido del olfato. El otro lugar de ingreso del aire es la cavidad oral. La cavidad oral es el espacio lleno de aire dentro de la boca. En la imagen de la derecha podemos observar una vista anterior de la boca abierta con el revestimiento de la cavidad oral resaltado en verde. Podemos ver la lengua por interior, la mucosa bucal por lateral y los paladares duro y blando por superior. La cavidad oral tiene pocas funciones respiratorias. Similar a la cavidad nasal, sirve para calentar o enfriar el aire a la temperatura corporal, además de humidificar el aire que entra. También provee nuestro sentido del gusto. Sentidos especiales tales como el gusto y el olfato son importantes para identificar la presencia de aire potencialmente dañino. El aire inhalado es traído desde la cavidad nasal y oral hacia la faringe, el área que quizás conozcas como garganta. Hay dos conductos que salen de la faringe, la tráquea y el esófago. La faringe guía el aire hacia la tráquea y el alimento hacia el esófago. Además tiene un papel en el lenguaje.
produciendo sonidos vocales. La faringe tiene tres partes, una relacionada con la cavidad nasal, que es la nasofaringe que se ve aquí. Una parte relacionada con la cavidad oral, que es la orofaringe que se ve aquí. Y una parte común donde estas dos se encuentran, que es la laricofaringe, visible acá. La laricofaringe termina donde inicia la tráquea, marcando el fin del tracto respiratorio superior. Ahora seguiremos el aire inhalado hacia abajo, hacia el tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio inferior se compone de varias estructuras. Los componentes en orden son la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos y, de manera general, los pulmones. También mencionaremos los músculos respiratorios principales y accesorios. Ahora echemos un vistazo más de cerca a cada una de estas estructuras. El inicio de la tráquea marca la parte superior del tracto respiratorio inferior. Como se ve en la imagen, desciende por el cuello y entra al tórax donde se bifurca. La tráquea es la estructura responsable de llevar el aire desde el cuello hasta el pecho. También produce moco que atrapa patógenos y partículas que lograron pasar las defensas del tracto respiratorio superior. La tráquea se encuentra hacia el frente del cuello en el centro. Está rodeada de bandas cartilaginosas en forma de letra C, haciéndola firme pero expandible para permitir la entrada de aire. Siguiendo nuestro recorrido hacia abajo están los bronquios, una red de ramificación de vías respiratorias dispuestas en forma de árbol invertido. Como la tráquea, tienen anillos cartilaginosos que los rodean para mantenerlos abiertos. La cantidad de cartílago disminuye a medida que profundizan en los pulmones, ya que requieren cada vez mayor flexibilidad. Se ven aquí tres niveles de bronquios, los cuales se aprecian mejor en otra imagen que muestra las vías respiratorias sin los pulmones. Primero tenemos los bronquios principales, también conocidos como bronquios primarios, que se ven aquí. Después tenemos los bronquios lobares o secundarios, que se ven aquí. Finalmente tenemos los bronquios segmentarios, que se ven aquí, y los intrasegmentarios, que no se muestran en la imagen por ser muy pequeños. La tráquea se divide en dos bronquios principales, el derecho aquí y el izquierdo aquí. Esta bifurcación ocurre a nivel del ángulo esternal o de Lewis, que es la protuberancia cercana a la parte superior del esternón. Cada bronquio primario se dirige a un pulmón. Una vez que entran a su respectivo pulmón, cada bronquio principal se divide en varios bronquios lobares más pequeños, los cuales a su vez se dividen en muchos bronquios segmentarios e intrasegmentarios aún más pequeños, los cuales dirigen el aire hacia y desde los bronquiolos. Pero, ¿qué son exactamente los bronquiolos? Los bronquiolos son las vías respiratorias más pequeñas en el pulmón, incluso más pequeñas que los bronquios intrasegmentarios. De hecho, son tan pequeños que no podemos verlos en esta imagen. Están distribuidos por todo el pulmón y no tienen anillos cartilaginosos. Su función principal es llevar aire dentro y fuera de los alveolos. Sin embargo, también pueden secretar moco para atrapar cualquier partícula o patógeno que haya sido inhalada a esta profundidad en el tracto respiratorio. Continuos a los bronquiolos están los alveolos, que son pequeños sacos de aire que marcan el final de la vía respiratoria. Los alveolos no se muestran en esta ilustración, puesto que, como decíamos, son demasiado pequeños, pero se agrupan al final de cada bronquiolo y también están distribuidos por todo el pulmón. El oxígeno del aire inhalado se absorbe a través de la pared alveolar hacia el torrente sanguíneo. De forma similar, el dióxido de carbono y ciertos otros productos de desecho se difunden desde la sangre a través de la pared y subsecuentemente son exhalados. A este proceso se le llama hematosis y es el rol de los alveolos en la respiración. Mientras estamos en el tracto respiratorio inferior, hablemos de los pulmones, los cuales podemos ver aquí resaltados en verde. Los pulmones son los órganos responsables del intercambio gaseoso. Los bronquios lobares, segmentarios e intrasegmentarios, los bronquiolos y los alveolos, todos se ramifican dentro de los pulmones. Los pulmones también contienen vasos sanguíneos pulmonares y tejidos de revestimiento y de soporte de las vías respiratorias. Se encuentran dentro de la cavidad torácica y se inflan y desinflan con el movimiento del pecho. Cada pulmón se divide en lóbulos. Hay 3 lóbulos en el derecho y 2 en el izquierdo. Solo hay 2 lóbulos en el izquierdo para darle espacio al corazón.
Ahora hablemos rápidamente acerca del suministro sanguíneo especial dentro del tracto respiratorio inferior. Los bronquios, bronquiolos y pulmones se benefician de un doble aporte y drenaje sanguíneo. El primer suministro es a través de las arterias bronquiales, las cuales nutren las células del tracto. Estas traen sangre oxigenada desde la aorta torácica y drenan en las venas bronquiales y pulmonares. El segundo suministro viene de las arterias pulmonares, las cuales traen sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho del corazón a los alveolos pulmonares para realizar el intercambio gaseoso. Luego, estas drenan en las venas pulmonares para llevar la sangre ahora oxigenada al atrio izquierdo del corazón, lista para ser bombeada a la circulación sistémica y suplir a todos los tejidos del cuerpo. Por medio de esta circulación pulmonar, los pulmones efectúan su función de remover desechos desde la sangre y suministrar oxígeno al cuerpo. Si te ha resultado útil este avance, disfrutarás aún más del video completo en chemhelp.com. Tenemos cientos de videos disponibles para nuestros miembros premium, sin mencionar todos los... Bueno, entonces, principalmente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que las enfermedades que uno puede adquirir en las vías aéreas superiores, en el 99% son virales. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Claro, que son leves, digamos. Y generalmente se combaten con paracetamol u ibuprofeno, nada más. Eso sería lo principal, ¿sí?, de las enfermedades aéreas superiores. Nada más con respecto a eso. Claro, en la mayoría en su total son bacterianas, ¿sí? ¿Sí? Y esos son enfermedades un poco más graves, ponele, que las superiores, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, eso sería el tema de lo que se vio hoy, ¿no? Enfermedades respiratorias de las vías aéreas altas. Eso sería todo.